Hola, en la fotografía conceptual se habla precisamente de una idea. Se parte de una idea que se va desarrollando y los proyectos fotográficos tienen eso como una columna vertebral que luego se va desarrollando. Vamos a platicar hoy de algunos ejemplos muy concretos de fotografía conceptual que podrán inspirarte muchísimo para tu trabajo fotográfico. Y vas a ver que vamos a trabajar varios fotógrafos que son japoneses, chinos, etcétera, y que son de estas personas que están trabajando de una manera increíble el tema de la fotografía desde un concepto. Recuerda, la palabra concepto sigue siendo básica en el arte contemporáneo y obviamente en la fotografía artística contemporánea. Vamos a comenzar con Yang Shi. Primero te voy a mostrar las fotografías. Velas, me parece que es muy importante pensarlas, qué estoy viendo, de qué se trata, muy importante, cuál será el hilo conductor y claro, te darás cuenta que en la fotografía conceptual necesitas una llave para poder interpretar el mensaje. Sin esa llave te puedes perder de muchas cosas. Entonces vamos a ver algunas de las fotografías de esta serie que hace Yang Shi. Vamos a ver. Creo que aquí vamos teniendo una idea de qué estamos viendo. A ver, ¿qué elementos ves ahí? ¿Qué es lo que está fotografiado en esta imagen? Vamos a ver otra. Ya puedes empezar a ver, me voy a regresar un poquito. ¿Qué elementos se están repitiendo en las dos? Aquí, por lo pronto, ya podríamos identificar claramente dos elementos, ¿no? ¿Qué elementos hay ahí? Y luego, esto es algo que ocurre mucho. La gente piensa que la fotografía conceptual es únicamente una cosa horrorosa, que no se entiende absolutamente nada, que el arte conceptual es ese banano o ese plátano pegado con duct tape, con cinta en un museo, etc. Pero aquí puedes ver algo que a mí me parece importante, que es la belleza en estas fotografías. Son fotografías bellas, fotografías además bien ejecutadas. Pero ¿qué es lo que estamos viendo ahí? Y claro, me podrían decir, está hecho con Photoshop. A ver, daría lo mismo si estuviera hecho con Photoshop, pero no está hecho con Photoshop. Son fotografías que están hechas en el momento, están capturadas de una escena real. Bueno, pues seguramente ya habrás notado que nuestros dos hilos conductores son el fuego y las flores. Son flores quemándose. Y aquí la pregunta clave cuando hablamos de fotografía conceptual siempre es, ¿qué quiso reflexionar nuestro autor? ¿Sobre qué tema reflexiona con sus fotografías? La fotografía conceptual implica reflexionar sobre un tema y esa reflexión plasmarla de manera gráfica, de manera fotográfica, para ser todavía más preciso. Bueno, pues entonces vamos a revisar un poco cuál es el racional, que así es como podemos llamar a las razones de esta fotografía. ¿Qué es lo que hace Yang Shi? Confronta los símbolos inmemoriales del fuego y de las flores mediante un común denominador, el lenguaje corporal, y lo lleva hacia la feminidad, la luz, incluso la teatralidad. Entonces, Yang Shi juega con los códigos de las flores, con lo que representan las flores. ¿Qué representan las flores? Delicadeza, belleza, pero luego, ¿qué representa el fuego? El fuego también implica destrucción, la destrucción de las flores. De modo que estas fotos, ¿qué nos van a revelar? Pues un momento único donde la belleza extrema de las flores, y si lo quieres también su fragilidad extrema, se junta con la violencia extrema y se contraponen. Vamos a verlas de nuevo, ahora entendiendo que lo que estamos viendo es una reflexión sobre la belleza, sobre la delicadeza, contra la brutalidad, contra la destrucción y contra la extrema violencia, extrema belleza, extrema violencia. Ese es el concepto que trabaja Yang Shi y que está reflexionando con él a través de sus fotografías. Muy bien, vamos a ver otro ejemplo, el de Yang Yi. Y aquí la manera en la que están hechas las fotografías es irrelevante. Están hechas con Photoshop. O sea, hay una parte física que se hizo fotográfica, otra con Photoshop, y eso no altera en nada. Porque a veces uno se puede pasar mucho tiempo en, oye, ¿habrá usado Photoshop? Sí, sí lo usó. Eso no es relevante. Es como preguntarse, ¿García Márquez utilizó un lápiz o una pluma o una máquina de escribir para hacer 100 años de soledad? Pues puede cambiar alguna cosa en el proceso, pero en realidad el resultado es el mismo. Entonces, Yang Yi
Vamos a observar de nuevo qué elementos comunes vamos a ver en las fotografías de Yang Yi. ¿De qué está hablando? Número 1, lo morfológico, lo que podríamos llamar denotativo, lo que está ahí. ¿Qué vemos? ¿Qué elementos comunes vemos en todas estas fotografías? Me voy a regresar un segundito antes de ver nuestro racional. ¿Qué elementos vemos? En todos los elementos encontramos ciudad, ¿no? Primer asunto. Segundo, ciudad, pero ¿qué tipo de ciudad? En ruinas, en muchos casos, destruida, desolada, ¿sí? Luego vemos personas, pero también mucho ojo, porque no solamente vemos personas en su entorno cotidiano, haciendo lo que hacen todos los días, vendiendo, caminando, estando por ahí, haciendo algo. Ven, ahí el osito. La cotidianidad podríamos llamarla de alguna manera, ¿no? Entonces estamos además en otra clase importante que es, además de las personas y que están haciendo algo, están bajo el agua, ¿no? Tienen un snorkel todas y todas están bajo el agua. ¿Qué significará eso? ¿Qué te gusta? Además piensa, estamos hablando de China, estamos hablando de un fotógrafo chino. ¿Qué estará inundando a China? ¿Qué estará ahogando a los chinos? ¿Qué estará avasallando todo y que no se detiene en la cotidianidad? Es decir, que la cotidianidad es parte de este momento que no se detiene nunca, que sigue. Pero, ¿qué estará queriendo relacionar, reflexionar Yang Yi? Velo con cuidado, piénsalo. ¿Qué relación tiene? ¿Te gustaría saber qué está ocurriendo? ¿Desde dónde partió? Y aquí quiero decirte algo que es muy importante. Una cosa es el punto de partida de un fotógrafo, pero en la fotografía artística contemporánea asumimos que la fotografía no es solamente un discurso, sino que es un diálogo. Aquí Yang Yi nos propone reflexionar sobre algo y nos da las imágenes, pero importa muchísimo lo que nosotros, con nuestra cultura, con nuestra existencia, nuestra geografía, etcétera, qué leemos, qué podemos interpretar de las fotografías de Yang Yi. Y entonces se construye el sentido de manera conjunta. Digamos que el fotógrafo propone, pero el observador dispone, que es capaz de ver la gente. Y esto es muy importante porque en la fotografía conceptual se juega tal cual como un juego, es un tema lúdico. Se juega con la capacidad que tiene el de enfrente de interpretar, de también saber que a lo mejor te están poniendo una pequeña trampa, que a lo mejor lo que estás viendo no es lo más obvio, no es lo más evidente a primera vista. Pero vamos a ver el racional, ¿qué te parece? En nuestro racional lo que nos va a decir Yang Yi es que él proviene de un pueblo que es cercano al río Yangtze. ¿Te suena? Seguramente lo habrás visto en algún momento en la escuela. Y una presa terminó destruyendo su lugar de origen que tenía más de 2000 años. Imagínate, una presa, el progreso y tal, destruyó su aldea, la inundó, literalmente. Desde entonces, para este artista, la vida humana está como sumergida y será inevitablemente olvidada. Qué fuerte, ¿no? Él está reflexionando sobre lo efímero. La obra de Yang Yi implica, entre otras muchas lecturas, la posibilidad de una China sumergida y sobrepasada por Occidente. Claro, porque aunque ha habido una adaptación de China como cultura a lo que ocurre con los valores occidentales, sigue siendo una confrontación tremenda. Sin embargo, no deja de convertirse en una suerte de inundación cultural. Vamos a ver de nuevo las fotografías y vamos a ver qué opinas. ¿Qué te dicen estas fotografías? Recuerda el ejercicio que siempre hago. ¿Qué dice esta fotografía? Luego, ¿qué me dice a mí esta fotografía? ¿Qué quiso decir el fotógrafo? Y finalmente, ¿qué le digo yo? Esto es muy importante, asumir nuestro papel activo. No somos solamente observadores pasivos. Co-construimos el sentido, co-construimos la obra de arte. Esto es algo que antes no ocurría. Antes se pensaba en el arte que te daban ya hecha la idea, ya no tenías que pensar nada, simplemente tú recibías lo que quería decir
el pintor. Por eso la palabra del discurso fotográfico no me encanta, porque pues es como un monólogo donde cada loco con su tema, tú dices tu rollo y ya está, y si te quieren entender, que te entiendan, y si no es su problema, cuando en realidad se puede convertir incluso mucho más que en un diálogo. Yo diría que se puede convertir incluso en una suerte de comunión, de común unión. Dale una pensada, porque es un tema que no es nada simple. Pero de eso trata mucho la fotografía y el arte contemporáneo. No solo de que vayas y veas, ¿no? Porque vas y ves el David de Miguel Ángel en Florencia. ¡Ay, qué lindo! Precioso. ¿Y qué más? Pues nada más, que está bien bonito. Y que es David con la onda porque va a matar a Goliat. Ok, ¿y qué más? Pues está hermoso. ¿Y qué más? Pues ya, ¿no? O sea, ¿qué más quieres? A ver, en el caso del arte contemporáneo y de manera específica en la fotografía, es tratar de ir desentrañando las capas de sentido. Y esto, claro, esto implica una operación cultural, intelectual, que entienda la estética. Y fíjate, cómo lo que vimos antes, esto no es un plátano pegado en un museo. Esto se trata de una concepción donde tuvo que trabajar las fotografías, donde claro, lo hizo con Photoshop y está bien ejecutado en todos los niveles, en el nivel del concepto, en el nivel de la ejecución fotográfica y luego en el nivel de la ejecución digital. De modo que tenemos una obra redonda y que además nos lleva a una reflexión. Son fotografías para pensar, hechas desde el pensamiento y que están creadas para provocar pensamiento. De eso trata el arte conceptual. Vamos a ver un poco más, vamos a ver otro caso. Aquí nada más voy a poner una fotografía de Shang Huan. Shang Huan, yo siempre le digo San Juan y con eso me acuerdo muy fácilmente, pero Shang Huan es un artista contemporáneo chino tremendo, interesantísimo, pero no voy a presentar todo sobre su obra porque es muy compleja y es muy vasta. Vamos a ver por lo pronto esta secuencia. Esta retícula de fotografías claramente es una secuencia. Es además muy importante, no es el registro de algo que ocurrió, están hechas estas fotografías con una intención artística. Es decir, Shang Huan pensó en algo que quería hacer frente a la cámara, pero lo pensó como un resultado final de una obra fotográfica, porque esta es una obra que deambula y que coquetea mucho con esta idea del arte performático, el mostrar algo, el hacer una acción. Y vamos a entender que lo que está haciendo Shang Huan es tremendamente denso, tremendamente fuerte. Yo quisiera, antes de que pudiéramos desentrañar y tener la llave de este acertijo, el saber un antecedente muy importante que fue la revolución cultural. Tú lo sabrás, cuando Mao Zedong o Mao Zedong, como le quieras llamar, se crea la revolución en China, se piensa que todo lo que ocurrió antes de la revolución debe borrarse y se tiene que partir desde cero, que la revolución implica un absoluto y auténtico renacimiento. Bueno, pero ¿eso qué implicó? Eso implicó destruir poesías, música, querer borrar de un plumazo una cultura genuinamente milenaria, y además una de las más antiguas de la historia de la humanidad. Bueno, a veces eso ocurre, los regímenes creen que lo nuevo es lo único y es lo mejor. Y es interesante pensar que incluso algunos filósofos antiguos, muy antiguos, desconfiaban un poco de lo nuevo y decían, no, los buenos eran los antiguos, nada más imagínate. Entonces, a ver, en este caso tenemos un tema de cultura y además un tema de represión tremenda, porque en China, cuando hizo Shang Huan este tipo de cosas, estaba prohibido este tipo de manifestaciones artísticas, culturales, etcétera, que pusieran en entredicho la revolución y el régimen y demás. Entonces, ya para empezar, esto que está haciendo Shang Huan de hacer una cosa frente a la cámara y que está en este espacio, ya de entrada está transgrediendo la ley. Al menos la estaba transgrediendo en el momento en el que hizo esta obra, porque esto lo hizo en China, ¿no? Bueno, pues, ¿qué es lo que estamos viendo? Fíjate, vámonos de la retícula, de arriba a abajo, de derecha a izquierda. Vemos la primera retícula, ahí vemos a Shang Huan, él es Shang Huan, él es el autor. Y podemos ver que tiene alguna caligrafía. Claro, el pequeño problema con esta obra es lo que siempre explico sobre el texto, y es que no es fácil
entender el sentido de esto si no sabes leer el idioma. Entonces, claro, aquí tenemos que balancear el texto fotográfico con el texto, en este caso, literario. ¿Qué dice ahí? Claro, porque cambia muchísimo conceptualmente hablando, depende qué estamos viendo. Lo primero que vemos es caligrafía, más caligrafía, más caligrafía, más caligrafía, hasta el punto en el que el rostro queda totalmente cubierto por esa caligrafía. Pero claro, en este caso es crucial entender de qué tratan los textos, porque si no entendemos de qué tratan los textos, no entenderemos el concepto sobre el cual quiere reflexionar San Juan. Recuerda, en un entorno donde estaba prohibido y se quería borrar todo el pasado, ¿qué hace San Juan? Te voy a dar la llave. San Juan dice, quiero que un conjunto de artistas me escriban en el rostro canciones, poesías, cuentos, historias, refranes, proverbios tradicionales chinos. Y entonces le empiezan a escribir todo esto que se debía de haber perdido porque estaba prohibido por el régimen. Pues resulta que lo recupera San Juan y lo pone en su propio rostro. Fíjate qué importante cómo usa su propia piel como el receptáculo de esa cultura. Y le van dibujando y escribiendo, porque están escribiéndole poesías, cuentos, están escribiéndole historias hasta que lo desbordan totalmente. Y entonces es una reflexión profundísima sobre la cultura específica de China, sobre la confrontación entre la libertad, la represión, el arte, la política, etc. Y todo lo tenemos en este pequeño políptico de 9 fotografías que están en formato reticular, ortogonal. Podemos ver cómo es el arreglo. Y está queriendo expresar un concepto. Claro, como buen arte conceptual, si no tenemos la llave, el arte conceptual es como una puerta cerrada. Si no tienes la llave, mala la cosa, ¿no? Porque no lo vas a poder descifrar. Bueno, pues aquí vamos a ver. Incluso te voy a dar una idea. El otro día oía de no conozco el pintor chino, me lo platicaban en una charla, que muestra una pintura donde está Jesucristo, fuera de una casa donde hay una puerta, pero la puerta no tiene picaporte. Entonces le preguntan al pintor chino, oye, ¿por qué no le pones picaporte a la puerta? Y dice, porque esa puerta solo se abre desde dentro y somos nosotros. Jesús solamente puede entrar si tú abres la puerta. Bueno, esa es una reflexión teológica, espiritual, etc. Pero mutatis mutandis, es decir, aplicando lo que tenemos que aplicar de esa idea a esto, ¿no será que también el arte conceptual implica que el artista nos muestra algo, pero que nosotros llegamos a una puerta sin picaporte y que nos tiene que abrir la puerta? Porque de otra manera nos perdemos la mitad del sentido de lo que está ocurriendo. Bien, pues ahí lo tenemos. Vamos a ver a otro autor, que en este caso es Kang Xin. Y este es más enigmático, más extraño. Vale la pena. Vamos a revisarlo. ¿Qué está haciendo en esta fotografía Kang Xin? Vamos a ver. Me voy a ir a varias de las imágenes. Ok. ¿Qué está haciendo? Es la primera historia. Ahí tenemos a Kang Xin. Él es Kang Xin. Pero, ¿qué está haciendo? Número 1, primera pregunta. Y segunda pregunta, ¿dónde lo está haciendo? Obsérvalo. ¿Qué está haciendo? ¿Dónde lo está haciendo? ¿O a qué lo está haciendo? ¿En qué tipo de objetos? Por supuesto, en todos tenemos un común denominador, que es la lengua. Está tocando con la lengua. Y está tocando con la lengua, evidentemente, ahí tenemos la muralla china. Pero no solamente tenemos lugares históricos, una plaza, etcétera, emblemáticos, además le podemos decir. Observa cómo en ese otro políptico tenemos una secuencia de fotografías donde no hay una narrativa, no busques, es que la 1 es el inicio de la historia, no es un cómic. Estamos viendo cómo Kang Xin está tocando con la lengua muchas manifestaciones de la cultura china. Fíjate cómo hay un enlace, hay una manera de pensar de los fotógrafos contemporáneos chinos sobre el origen, sobre la revolución cultural, etc. Y ve,
Puedes ver que tiene la lengua puesta en vasijas, en monedas, en estampillas, en sellos, en una fotografía de Mao. Observa cómo está poniendo la lengua en todo esto. Bueno, pues es que en buena medida podríamos decir, si no lo has pensado ya, que Kangxi está reflexionando sobre una cosa que también podríamos llamarle, que viene del griego, que es la palabra episteme, de ahí viene la epistemología, que es el conocimiento. ¿Qué es la epistemología? ¿Cómo conocemos lo que conocemos? Bueno, conocemos por los sentidos, conocemos por los sentidos internos, externos, sensoriales. Es otra historia. A donde voy es, ¿cómo conocemos? Pues muchas veces por nuestros sentidos físicos. El sentido de la vista, el sentido del oído, el sentido del tacto, pero también, ¿qué crees? El sentido del gusto. Y entonces, ¿cómo conocemos lo que conocemos? Y desde dónde lo conocemos. Otro tema muy importante. Te voy a platicar un poco de lo que dice Kangxi. Pues bueno, lo que está ocurriendo aquí es que Kangxi, él piensa que el contacto y conocimiento con el mundo a través de su lengua tiene que ver con el órgano más sensible y quizá el más íntimo del cuerpo humano. Esto es lo que piensa Kangxi, que la lengua es el cuerpo más sensible, más íntimo, y que entonces puede internalizar el conocimiento y la comunión religiosa con el lugar, la persona, las cosas. Es decir, que el conocimiento íntimo de las cosas, de los fenómenos, puede darse a partir de la lengua, y que es una comunión. Me voy a regresar un poquito de nuevo a la parte del cristianismo. Claro, es el cristiano cuando va a una misa, por ejemplo, y recibe el sacramento de la Eucaristía, está recibiendo el cuerpo mismo de Jesucristo, que dijo, ya lo recuerdan, en memoria de este ejercicio de sacrificio y de redención, que recibimos su propio cuerpo. Esto es mi cuerpo, recuerdan, esta es mi sangre. Bueno, pues entonces, cuando se toma esa hostia consagrada, se está recibiendo a Cristo mismo con el sentido del gusto. Se le está comiendo, literalmente. Entonces, claro que vamos de nuevo a moverlo hacia, y ojo, porque esta no es una intención de tener una clase teológica ni mucho menos, pero es que estos enlaces además no me los estoy inventando yo, los dice Kangxi explícitamente, los escribe. Entonces, claro, aquí pensando en esta idea, ¿cómo está conociendo China? Casi les puedo decir que nadie conoce tan íntimamente a China como Kangxi. ¿Por qué? Porque él sabe ¿a qué sabe China? ¿No? Eso es muy interesante. Piensa en esta duplicidad de palabras. Saber es conocer, pero saber también es sabor, ¿no? Saber, sabor. ¿A qué sabe a China? ¿Y qué sabes de China? Gran reflexión. Por eso, y esto hablando en español, pero también los niveles de reflexión se dan. Ahora, quiero que veas algo además de esto. Ahí tienes a Kangxi, ¿verdad? Bueno, pues ahí te va. Lo que estás viendo es una escultura hiperrealista de Kangxi en un museo con la lengua. Pero el Kangxi real, el físico, está a la derecha, lo puedes ver, que está en cuclillas. Y el Kangxi de escultura hiperrealista, tridimensional a color, lo tienes ahí. Bueno, ve todos los niveles en los que está trabajando, no solamente en el nivel fotográfico, sino también en el nivel de la escultura, etcétera, ¿no? Es el tipo de trabajo que hace un artista conceptual. Vámonos ahora con Liu Bolin. Y Liu Bolin hace algunos años fue famosísimo. Se hicieron súper virales las cosas que vamos a ver. Pero también hay que decir que dentro de esta viralización también hubo una banalización. O sea, se vieron como una anécdota de, mira qué gracioso. Pero se perdió mucho del sentido. Porque a veces pasa con eso con las redes sociales, que se viraliza algo y se convierte en una anécdota cuando lo que hay detrás no es una anécdota, es una idea poderosísima. Vamos a echarle un vistazo a las fotografías de Liu Bolin y vamos a ver, ¿qué vemos ahí? Dale un buen vistazo. Observa la fotografía. ¿Qué elementos hay ahí? Bueno, vamos a ver la que sigue. ¿Qué te parece? Estas son imágenes que hay que ver con cuidado, que hay que estarles dando una vuelta y otra
y otra y otra. Hasta que de repente dices, ay caray, hay algo un poco raro ahí en esa fotografía. Hay algo que no debería de estar. Obsérvalo. Observa lo que tenemos aquí. Bueno, cada imagen nos está hablando de una reflexión muy profunda que es anecdótica porque se puede convertir en el dónde está Waldo, ¿no? Ahí puede estar sencillito, ¿no? Entonces, ¿dónde está Waldo, no? En algunas imágenes es más evidente que en otras. En una, de verdad, uno de repente está un buen rato viéndola y no entiende nada, pero hay otras en las que es más explícito. Pero ¿qué estamos viendo ahí? ¿De qué tratan estas fotografías? ¿Qué elementos hay? ¿Cuáles son estos elementos que articulan la serie? Es decir, ¿qué se repite? Y me voy a regresar. Bueno, pues claro, que de alguna manera Liu Bolin está incluyéndose en todas estas imágenes y ahí lo puedes ver. Está incluido en estas imágenes. Está dentro. Y observa los entornos, porque estamos hablando de un entorno de tecnología, teléfonos celulares. Otro entorno, y quiero que observes esto, porque Liu Bolin es un fotógrafo chino, es un artista chino, y observa cómo tenemos globos de cultura japonesa, de Bob Esponja, de los Angry Birds, de Tom y Jerry, de Mimi, ¿no? Observa, aquí estamos hablando de signos culturales muy importantes, de civilizaciones, pero a ver, échale un vistazo, busca. ¿Ves algo de China ahí? ¿Ves alguna manifestación de cultura china ahí? ¿Y qué lugar ocupa? Y él está ahí, ahí lo puedes ver. Observa en este puesto de revistas. Qué importante esto, porque es un puesto de revistas y todas las revistas son occidentales, no son chinas. Observa bien eso. Y observa cómo está fundido y si quieres también confundido Liu Bolin en la escena. Ya lo puedes ver. ¿Y qué ocurre si son monjes? ¿Qué ocurre si son noticias? ¿Qué ocurre si son celulares? ¿Sobre qué estará reflexionando Liu Bolin? ¿Sobre qué capas de identidad? ¿Qué capas de entorno? ¿Cómo convive el entorno? ¿Cómo el entorno sobrepasa, integra o desintegra a el artista? Velo, lo urbano, ¿no? La construcción. Tú sabes que China es un país en construcción absoluta. Hay una cantidad de desarrollos inmobiliarios, pero que se hace una cosa inmensa. Y ahí, en esa construcción, ahí está inmerso. Bueno, vamos a ver rápidamente qué dice Liu Bolin. Él nació en 1973 y es un artista contemporáneo de origen chino que es ampliamente conocido por esta serie que se llama, y que te acabo de mostrar, Invisible Man. Su foto performance va mucho más allá de las apariencias. Su trabajo es una reflexión sobre la relación del hombre con su entorno, la identidad, el consumo y el contexto. Y a ver, te quiero enseñar cómo hace las fotografías. Lo pintan con lo que va a tener detrás, con pintura, y le hacen la fotografía. Y él diseña absolutamente todo, pero ve el proceso. Es un proceso tremendamente artesanal, donde lo están pintando físicamente y donde trabaja con todo un equipo de pintores, donde se hace fotografía, etc. Bien, vamos a regresarnos. Que además también a veces se puede confundir el arte contemporáneo y la idea de la artesanía. Muchas veces, tú lo sabes, cuando se dio este asunto de la fuente de Duchamp, este mingitorio que puso en una obra de arte, se dice, ay, pues ¿dónde está este nivel de belleza y de algo increíble en el arte? Es una de las cosas es una de las ideas que las personas que son detractoras del arte contemporáneo esgrimen muy rápidamente. Es que ¿dónde quedó el arte? Bueno, pues ¿quieres arte? Aquí tienes un nivel de artesanía brutal, porque están haciendo una pintura trompe l'oeil, es decir, un trampantojo. Te están poniendo esta pintura hiperrealista que a veces es tan buena que te cuesta mucho trabajo ver dónde termina y dónde empieza, ¿no? En otras, como te digo, es más explícito, puedes notar un poquito más dónde está el autor.
Pero entonces son fotografías que implican un trabajo enorme. Yo diría que la fotografía conceptual es increíblemente difícil, primero porque tienes que tener una idea muy sólida desde donde quieres partir y luego ejecutarla. Yo lo que he visto en los autores contemporáneos, los realmente buenos, no los que son una tomada de pelo, sino los que son realmente buenos, es que son conceptos brillantes, brillantemente ejecutados. Y eso hace toda la diferencia del mundo. Se trata de las dos. No puedes vivir nada más con una. Tienes que tener un gran concepto, pero también tienes que ejecutarlo muy, muy bien. Y lo que hemos visto hasta el momento de todos los autores que hemos revisado, la concepción es brillante y la ejecución en muchos niveles también es brillante. Y aquí se nota muchísimo. Además de una reflexión que hace Leo Berlin, que está implícita en las fotos, que es: ya los fotógrafos no somos el llanero solitario, sino que somos un equipo más parecido al cine que a solamente hacernos una fotografía fija, yo y mi circunstancia. Vamos a ver a nuestro ejemplo de Japón. Ahora ya no está en China. Es de Ishima Kaoru. Este es un trabajo que se hizo famosísimo de Ishima Kaoru. Vamos a ver de nuevo qué elementos se repiten, qué estamos viendo, qué ausencias, qué presencias hay. Vamos a verlo. ¿Qué estamos viendo? Observa. Este es un tipo de fotografía al que hay que ponerle muchísima atención y que tiene que vivir en un cuerpo de obra. No funciona el instante decisivo de Cartier-Bresson en estas fotografías. ¿Por qué? Porque para empezar, no estamos viendo fotografía documental. No es que fuiste a la calle y te encontraste una mujer ahí. Estás viendo fotografía donde el autor, y no importa quién fuera, todos pusieron en la cámara lo que querían ver. Es decir, crearon mundos, crearon conceptos y los crearon y ejecutaron para la cámara. Entonces, claro, ¿tú crees que iba Ishima Kaoru caminando en un aeropuerto y vio a una mujer ahí tirada? Por supuesto que no. Hay una producción muy potente detrás en todos los niveles. Imagínatelo, ¿no? Es casi como una escena de una película cada una de estas. ¿Qué tienes que hacer para que esto ocurra? Pero, de nuevo, vamos a reflexionar. ¿Qué une a todas estas fotografías? ¿Qué está presente en todas estas fotografías? Y bueno, lo primero que podríamos decir de manera obvia es que hay mujeres. En todas son mujeres. La segunda parte es, y obviamente aquí quiero enseñarte, ahí está Ishima Kaoru con su fotografía, como para que veas esto donde acaba anclando en un muro, en una exposición. Vamos a regresarnos. Ok, una mujer. No todas tienen los ojos abiertos. No todas tienen los ojos cerrados. Pero ¿todas están vivas o no están vivas? ¿Te dan la impresión de que sean vivas? ¿Te dan la impresión de que están ahí descansando, felices? ¿Listo? ¿O qué estamos viendo? ¿Y qué elementos hay en general? De entorno, de lugares. Y si eres perspicaz, ya te habrás dado cuenta que hay un elemento crucial en todas estas fotografías. Además de que son mujeres, además de que están tendidas. Y te doy la pista, pero es: observa la ropa. ¿Qué tipo de ropa es? ¿Es cualquier ropa? ¿Es como iban vestidas? ¿O están vestidas de una manera especial? Con una ropa especial. Con una ropa particularmente bonita, bella, bien escogida. Fíjate nada más, observa los ecos cromáticos que tenemos en el vestido de la mujer, con los amarillos del patrón en el vestido de la mujer, y observa los asientos amarillos. Y luego ve el patrón azul y ve los otros azules que están. Claro, aquí no hay absolutamente nada de casual. Hay un diseño, una producción brutal. De nuevo, los colores, la calidad, la imagen. ¿Te acuerdas cuando te decía que eran conceptos brillantes, brillantemente ejecutados? Aquí tenemos una ejecución brillante. Y una ejecución donde observa la luz, ve el nivel de saturación del color y ve aquí el nivel de saturación. Aquí es así como parece, ¿qué te gusta? Un techo, una azotea, ¿no? Y está como en un lugar, que no sabes si es totalmente urbano, pero se ve medio decaído.
Aquí claramente vemos elementos que son, bueno, esto parece una central de camiones, de autobuses, un aeropuerto, ¿no? Pero esto es la calle, ¿no? Y la calle, ay caray, ¿y qué estamos viendo ahí en la calle, ¿no? Y aquí hay elementos como la pistola, o sea, elementos donde sí estamos buscando y viendo, estamos encontrando elementos que nos llaman a una narrativa, a un conflicto. Ve, ahí hay una flecha. ¿Y a dónde va la flecha? ¿Al corazón? Gran tema. Bueno, ahí está. Esta serie tiene un nombre. Y el nombre ya nos va a dar una llave muy importante de qué significa. Se llama esta serie Landscape with a Corpse. Paisaje con un cadáver. Así se llama esta serie. Ok, muy bien. ¿De dónde sale esta serie? ¿Qué está reflexionando? Y la pregunta que hace Ishima Kaoru es sorprendentemente simple y sofisticada a la vez. El concepto parte de preguntarle a sus amigas modelo con qué ropa de diseñador te gustaría estar vestida al morir. Y hace la fotografía. Con esta otra llave, vuelve a ver la serie. ¿Con qué vestido de diseñador te gustaría morir? De nuevo, una serie de reflexiones donde esto era lo que quería decir Ishima Kaoru, pero por eso es tan importante entender el papel activo, porque esto era lo que él quería decir. Pero ¿qué observamos nosotros? ¿Qué obtuviste tú mientras veías este material, mientras veías estas imágenes? ¿Qué te evocaban? ¿Te daba miedo? ¿Te daba curiosidad? Etcétera. Recuerda, la clave está en qué dicen estas fotos, qué está ahí. Pero luego, así como tenemos lo denotativo, también tenemos lo connotativo, es decir, lo que implican, lo que significan estas imágenes. Y lo denotativo es pues una mujer tendida con un vestido rojo en un campo verde, punto. Eso es lo denotativo. Pero ¿qué implica? ¿Qué implica el símbolo de la flecha? ¿Qué implica el color rojo? ¿Qué significa el color rojo? ¿Qué implica si está en el corazón o está la flecha en el estómago? ¿Qué implica el símbolo de la pistola? ¿Qué signo, qué leemos a través de la pistola, a través de la agresión, etcétera? Entonces, todo esto son capas de sentido muy profundas, muy complejas, y donde nadie te puede decir, ay, mira, esta foto está horrible, no entiendo nada, A ver, es una fotografía, esta en particular, donde todo está impecablemente ejecutado. Claro, tú crees que es fácil tomar una foto de estas, pues nada más trata de vaciar todo un espacio público. La iluminación es maravillosa, la fotografía, la calidad, la profundidad de campo, la composición, ve el punto de fuga. Es una fotografía impecable e increíblemente difícil de ejecutar. Porque a lo mejor eso está fácil, ¿no? Pones a tu amiga en un vestido de noche, te vas a la azotea de tu casa y le haces la foto en la madrugada y ya estás. Pero fotos como esta implica un trabajo espectacular de producción, de concepción, de querer hacer algo trascendente. Entonces, claro, y se tienen que entender como una serie. Si las ves como una foto aislada, definitivamente te vas a perder de muchísimo del sentido de estas series. Aquí tengo un informe especial en mi blog sobre la fotografía contemporánea en China. Es larguísimo, de modo que te conviene mucho conseguirte un cafecito, una cerveza, lo que te guste y verlo con calma. Porque esto que yo te enseñé de Kang Xin, de Shang Huan, es apenas la punta del iceberg. Debajo hay tantos autores que de hecho me puse a investigarlo y no solamente tenemos el informe especial, sino que además conjunté en mi sitio web 46 galerías de artistas contemporáneos chinos y ahí vas a poder ver los temas, globalización, arte conceptual, etc. La idea es que también puedas leer y ver, ahí vas a poder ver las fotografías y leer una mini biografía con el concepto que está aplicando el autor para poder inspirarte. Si es que yo veo estas cosas y digo, ¡qué maravilla! Esto es increíble. Aplícalo a tu fotografía. Son recursos que quiero que tú te
te los lleves, que tú trates de pensar y que digas, esto cómo me ayuda a mí, cómo me interpela a mí desde el mundo de mi propia fotografía, cómo puedo yo hacer un concepto y cómo se puede ejecutar. Bueno, pues ¿quieres inspiración? Ahí tienes a 46 fotógrafos chinos contemporáneos. Y también la fotografía artística contemporánea es tremendamente fecunda, tremendamente diversa. Tan diversa que ahí también te pongo un listado en mi blog de 160 artistas de fotografía contemporánea, que son estos que vas a encontrar en exposiciones, en bienales, etcétera, a nivel internacional, y que vas a poder irles siguiendo la pista. Aquí no son biografías ni nada, es solamente el nombre, es a lo mejor un link a su página web, pero ya con que tengas el nombre, ya está ubicado y ya dices, ok, me voy a meter a Google Images y ahí puedes ver la obra de estos artistas. Pero una clave que es muy importante es el arte en la fotografía artística contemporánea. Muchas veces es muy difícil de entender si no tienes la llave, si no entiendes la biografía, la historia, esto. Oye, es que esto es una cosa medio injusta porque tú vas a ver las meninas y nadie te tiene que explicar nada. La verdad es que seamos serios. La verdad es que vas a ver a las meninas y te pierdes del 95% de lo que estás viendo realmente. Te vas al Prado y vas a ver unas cosas maravillosas, pero no entiendes nada, honestamente, porque necesitas una cultura mucho más vasta de lo que parece. Claro, en la pintura figurativa, pues no sé, tú ves una pintura del Greco, ves una crucifixión y dices, pues, está Jesús crucificado ahí y qué más, ¿no? Pero entender por qué lo hizo y cómo lo hizo, etcétera, es muchísimo más profundo. Lo que pasa es que tiene una capa que es muy accesible. Y lo mismo nos pasa con la fotografía. La fotografía es tan accesible que la damos por hecho y pensamos, pues es la cosa más simple del mundo. Y que también cuando te enseñan algo desde la fotografía conceptual, tú dices, pero qué cosa más rara estoy viendo, o sea, ¿de cuál fumo? Bueno, es que necesitas esa llave para abrir esa cerradura. Y sin esa cerradura no te funciona. Simplemente no entiendes absolutamente nada en muchos casos o te quedas en la capa más superficial. Ya lo vimos el día de hoy. Te enseñé algunas imágenes y definitivamente hay mucho más de lo que te puedas imaginar. Bueno, ¿y tú qué opinas? Ponme algo en la cajita de comentarios y me va a dar muchísimo gusto estar al pendiente. No olvides ponerle un like si te gustan este tipo de contenidos para que yo pueda seguir haciéndolos y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.